Hola, ¿cómo están todos? Bueno, la verdad una alegría encontrarnos en nuestra primera clase de historia latinoamericana y argentina. Eh, Vamos a trabajar bajo esta dinámica que es generar distintos videos acerca de los autores que vamos a ir atravesando, que nos van a permitir ir atravesando además las 7 unidades de la materia. Obviamente estos videos van a ser videos breves que les van a permitir a ustedes realizar una lectura crítica, una lectura reflexiva de cada uno de los textos. Y yendo hacia eso, digamos, hoy vamos a trabajar con el texto de Gabriel Cori, que trabaja con el orden colonial y la relación del orden colonial en los siglos XVII y XVIII con una serie de reformas introducidas por la monarquía española a partir del ascenso de la dinastía de los Borbones. Antes de empezar con la característica de las reformas borbónicas, quiero hacer una aclaración que me parece muy importante de marcar. En el contexto del siglo XVIII, Europa, ¿sí?, está viviendo lo que se llama la doble revolución, o va a vivir lo que se llama la doble revolución burguesa y la doble revolución atlántica. ¿Sí? Atlántica porque de alguna manera la geopolítica se vuelca hacia el Atlántico, va a tener incidencia en las colonias americanas, tanto en el norte como en el sur, como también burguesa, es decir, protagonizada por la clase burguesa tanto en Gran Bretaña con la Revolución Industrial como en Francia con la Revolución Francesa. En el caso de Francia vamos a encontrarnos con una transformación de su estructura política, con el declive de la monarquía absoluta a partir del proceso revolucionario iniciado en 1789, la introducción de las ideas contractualistas basadas en la representación y la idea de que el pueblo ejerce la soberanía, que de alguna manera van a derivar de las ideas ilustradas que están en boga en el siglo XVIII en Europa, y por otro lado la revolución industrial, producto de una enorme transformación que se inicia en Gran Bretaña con la aparición del sistema fabril, un cambio en el sistema tecnológico con la introducción de diferentes avances técnicos en el mundo de la industria textil, pero a su vez en la introducción de nuevas energías, como por ejemplo la energía a vapor, que van a cambiar totalmente la dinámica del capitalismo y la productividad del capitalismo, y van a colocar a Gran Bretaña como una de las principales potencias a nivel internacional. En este contexto, España de alguna manera ha quedado rezagada como un estado dentro de lo que es la geopolítica internacional, tanto europea como a nivel global, y en su propia incidencia en lo que es América Latina. Por un lado, ¿sí?, si nosotros vamos a nuestro autor, lo que dice nuestro autor es que Cori, que en el siglo XVII, hacia finales del siglo XVII y comienzo del siglo XVIII, América está atravesando, ¿sí?, las colonias americanas están atravesando un proceso de relativa autonomía frente al Estado español. ¿Qué significa esto? Que, citando a un autor, John Lynch, las colonias americanas están iniciando una suerte de independencia de hecho, una independencia que es económica, pero también es una independencia que se da en el plano administrativo o en el plano político e institucional. A la par de que el Estado español está retrocediendo fuertemente en el contexto internacional, está iniciando un lento proceso de decadencia derivado de una serie de guerras religiosas, pero también de conflictos, ¿sí?, con otras monarquías europeas, sobre todo con Francia y con Gran Bretaña. Hacia finales del siglo XVII la monarquía española va a vivir un cambio, una transición desde una dinastía a otra, la dinastía de los Austrias, que de alguna manera había llevado en el último periodo a España a un estancamiento económico, un estancamiento financiero, y al ascenso de la monarquía borbónica. El último de los reyes austrias, Carlos II, fallece sin sucesores y detona, ¿sí?, hacia el 1700 en la guerra de la sucesión española, en la que se ven implicados tanto Francia como Gran Bretaña. Entre 1700 y 1713, ¿sí?, se va a producir la guerra de la sucesión española. España va a perder gran parte de las prerrogativas que tiene en el contexto europeo, va a perder su presencia sobre la colonia del Sacramento, en lo que es las colonias americanas, dándole más predominio a lo que son los corsarios y piratas británicos o portugueses, y va a perder en manos de Gran Bretaña, por ejemplo, su presencia en Gibraltar. Y el resultado de la guerra de sucesión española es que España va a pasar a estar gobernada por una dinastía que es la dinastía de los Borbones, que ya gobierna Francia y que va a ser la introductora dentro del Estado español de la mentalidad de la época, que es la Ilustración. Si bien Cori no analiza la Ilustración en el texto, es importante que entiendan de manera muy simple que la Ilustración parte de la idea de que el sujeto, el individuo, el ciudadano, debe ser capaz de poder ejercer su propia racionalidad, su propia capacidad de crítica, su propio entendimiento, para poder transformar el mundo, para poder expresarse, para tener iniciativa productiva, para poder producir las transformaciones de las estructuras políticas de su tiempo.
que son básicamente las estructuras que aún son medievales en algunas de las sociedades europeas, las estructuras autoritarias religiosas y las monarquías absolutas. La Ilustración va a ser adoptada por la monarquía española a partir de los Borbones, sobre todo a partir de la figura de dos reyes, ¿sí? Felipe V, el primer rey Borbón español, y Carlos III, el gran rey reformista de los Borbones, que se va a hacer cargo no solo de una reforma y una transformación del Estado español, sino que también va a introducir las reformas ilustradas bajo el concepto del despotismo ilustrado, esta idea de que los reyes deben modernizarse, de que las monarquías deben eficientizar su administración bajo el control del rey en América, ¿sí? Y es importante decir que frente a la crisis del Estado español, una crisis que se deriva por la mayor autonomía de las colonias americanas, ustedes lo van a encontrar esto en el texto de Cory, planteado bajo la idea de John Lynch de que se dio en América una suerte de autonomía en el plano de lo económico, la creación de circuitos económicos propios en América. Si bien hubo una disminución de la producción minera, por ejemplo, en minas como Potosí, se diversificó la producción minera con la aparición de otros yacimientos como por ejemplo Oruro y Jauja. Aparecieron nuevos circuitos comerciales vinculados al ganado, ¿sí? Sobre todo a la producción de cuero o a la vitivinicultura, por ejemplo, en la región de Cuyo. Y América fue capaz de reinvertir sus propios recursos, ¿sí? En el desarrollo de sus estructuras económicas y de sus circuitos económicos. Pero a su vez, dice Cory, América fue capaz de reinvertir sus recursos en el desarrollo de sistemas defensivos, en el control de sus propios puertos, en el desarrollo de talleres, de astilleros, de fundiciones de armas, capaz de asegurarle la protección a las colonias frente a los corsarios y a los piratas portugueses, ingleses y holandeses. Se rompe así de alguna manera la complementariedad que se había dado a lo largo de los siglos XVI y XVII entre América y el Estado español, ¿sí? Entre las colonias americanas y el Estado español. Esa complementariedad estaba dada por el hecho de que España aportaba ciertas manufacturas y América giraba, ¿sí? De alguna manera las remesas producidas por la actividad minera. Cuando España entra en una profunda crisis hacia finales del siglo XVII, esa capacidad de producción manufacturera va en detrimento, ¿sí? Frente a lo que es el avance de los ingleses con su revolución industrial, y América empieza a ganar autonomía con sus propios circuitos administrativos. Pero a su vez las clases locales americanas, los criollos, comienzan a tener una mayor incidencia en la política local. Comienzan a tejer redes clientelares, redes de parentesco, redes de control de las instituciones locales para evadir el control español y de los funcionarios españoles. Esto implica de alguna manera implicarse con las actividades de contrabando, no pagar tributos o no contribuir, ¿sí? De la manera adecuada al pago de tributos que los españoles detraían de América a partir de ciertas instituciones como los consulados o las asociaciones mercantiles. Obviamente los Borbones, sobre todo Felipe V y Carlos III, van a querer retomar la iniciativa. Tanto en el control que España debe ejercer sobre América, como así también sobre el propio Estado español. Y Cory lo divide, digamos, al texto en dos partes. Por un lado, analiza las reformas que los Borbones realizan sobre el propio Estado español, que consisten básicamente en una serie de decisiones orientadas a transformar administrativa y políticamente la gestión del Estado español. Tanto Felipe V como Carlos III se rodean de un consejo de funcionarios ilustrados, funcionarios profesionales en el arte de las ciencias económicas, inspirados en la idea de la división internacional del trabajo, que rechazan al mercantilismo como política económica, el mercantilismo como la mera política de acumulación de metales, y buscan que que España aproveche su potencial económico, el potencial de la península ibérica, pero también el potencial de las colonias americanas, para generar de alguna manera una mejora de las finanzas del Imperio español. Y para eso llevan a cabo una serie de reformas. Esas reformas se las conoce como reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, en primer lugar, centralizan el poder en manos del monarca, a través de la creación de ciertos cuerpos o consejos de funcionarios administrativos destinados a llevar a cabo las reformas del monarca, destinados a transparentar, a eficientizar la recaudación de impuestos y de alguna manera a modernizar, ¿sí? El rol que cumplían, mediante algunas figuras como la de los intendentes, que después vamos a ver, los funcionarios en el control de los territorios que estaban bajo la jurisdicción de España. A su vez se intenta producir una modernización y profesionalización del ejército español, sobre todo para la defensa de las colonias americanas frente a lo que es el avance de Gran Bretaña, de Francia o de Holanda. Esa modernización va a tener su réplica en América, sobre todo con recursos propios, como lo mencionamos antes.
Y por último, dos medidas puntuales, medidas de tipo proteccionistas que buscan subir los aranceles a las mercaderías introducidas sobre todo por Francia y por Gran Bretaña en España, ¿sí? Buscando proteger la producción local, ¿sí? Y de alguna manera hacer a América como una suerte de mercado cautivo de esa política económica, y la generación de una política regalista. ¿Qué es el regalismo? Es una política de intromisión del Estado español en lo que es la política eclesiástica. La idea de que el Estado no debe someterse a otra corporación, ¿sí? Que la autoridad del monarca se debe afirmar y que el poder de las autoridades eclesiásticas debe ser controlada. Esto va a derivar, por ejemplo, en la expulsión de los territorios españoles y de las colonias americanas de la Compañía de Jesús, la compañía jesuítica que tenía una fuerte presencia entre los indígenas y en las misiones donde establecían redes educativas, redes productivas, que muchas veces estaban por fuera del control del Estado español. Obviamente, los intentos de modernización del Estado español tienen que necesariamente poder replicarse en América, y de eso se trata el texto de Cory, de Gabriel Cory. Ustedes se van a encontrar con una serie de reformas que nosotros vamos a tratar de presentar de manera muy resumida aquí mismo. Esas reformas pasan, por un lado, por el plano político-administrativo y por otro lado, por el plano de lo económico, ¿sí? De lo comercial, ¿sí? Y de lo institucional. Si vamos al plano político-administrativo, ¿sí? Es muy interesante lo que hace Gabriel Cory, que es citar a David Branding, ¿sí? Y a John Lynch, a dos historiadores que además se ocupan de la historia institucional y económica de América, planteando que la reforma de los Borbones se da frente a esta cierta autonomía de hecho de América, a intentar volver a someter a América al control de las instituciones españolas, ¿sí? Una especie de segunda conquista institucional. Por eso David Branding habla de una revolución o una reforma impuesta desde arriba y desde afuera, ¿sí? ¿Por quién? Por el monarca y por los funcionarios españoles. Esta reforma apunta a desplazar lentamente la incidencia que fueron ganando a través de redes clientelares los sectores criollos dentro de la estructura institucional del Estado español en las colonias americanas, reformando dos instituciones puntualmente. Por un lado, el ejército, intentando contener a los sectores criollos, incorporándolos de manera tal de que demuestren su lealtad al Estado español dentro de las filas del ejército. Esto va a ser clave después en el proceso de guerras de la independencia, cuando lo analicemos luego, y modificar algunas instituciones, como por ejemplo la institución de la audiencia, un organismo judicial, ¿sí? Que se encargaba o tenía amplias facultades en el plano del control jurisdiccional de la justicia colonial, que de alguna manera se intenta en el periodo de las reformas borbónicas desbalancearlo y volver a darle predominio a los funcionarios españoles por sobre los sectores criollos. Y esto va a ser muy relevante. ¿Por qué? Porque va a generar una enorme resistencia de los sectores criollos que han logrado construir redes de parentesco, redes clientelares, redes de incidencia sobre los sistemas de poder americano, y que de alguna manera evitan o quieren evitar el control de la autoridad española. Y esto va a crear condiciones de mentalidad entre los sectores criollos favorables a la autonomía respecto de España cuando se dé el proceso de independencia. En el plano institucional también, y me adelanto un poco en el texto, se va a crear una nueva figura, que es la figura de los intendentes. Es una figura que aparece en tiempos de la Francia Ilustrada y que España la va a llevar a su propio estado y también la va a trasladar a América. La figura de los intendentes busca contrapesar a otra figura que ya existía en América desde tiempos coloniales, que es la figura del corregidor. El corregidor es una suerte de tutor o de autoridad delegada de la corona que tiene a cargo el control de las poblaciones indígenas. Y esas poblaciones indígenas están bajo una suerte de autoritarismo clientelar que ejerce el corregidor, que muchas veces está implicado en redes de corrupción y que evita el control tributario y administrativo de la corona española. Los intendentes van a buscar supervisar a estas autoridades locales, van a buscar potenciar a la figura del rey, van a ser delegados directos del rey. De hecho, en el Virreinato del Río de la Plata se van a crear 8 intendencias. Las intendencias van a tener la función de control administrativo y tributario, van a tener una función de vicepatronazgo, es decir, van a poder designar a funcionarios religiosos, van a poder efectuar una supervisión de la tarea de los funcionarios de manera directa, ¿sí? Y en nombre del rey. De hecho, muchas veces van a confrontar con los cabildos, que son autoridades locales muy arraigadas y muy vinculados a las élites criollas, y sobre todas las cuestiones cumplen la función de controlar los circuitos comerciales y permitir que a nivel territorial en las colonias se tribute como se tiene que tributar. ¿Van a cumplir con su función?
la realidad es que muchas veces la figura de los intendentes va a quedar a medio camino, es decir, no va a haber un acatamiento efectivo a esa autoridad porque existen otras capas, ¿sí?, de autoridades jurisdiccionales que de alguna manera van a ir limitando el poder de los intendentes y van a obligar permanentemente a la corona a revisar esa figura. Pero a su vez desde el plano económico o comercial se van a producir otras reformas que son reformas comerciales, ¿sí? Reformas comerciales y además reformas en el índole de lo productivo. Las reformas comerciales tienen que ver básicamente con el intento de modificar el sistema monopólico que vinculaba desde lo comercial a América con el Estado español. El sistema monopólico básicamente estaba basado en la existencia de 2 puertos en España y 2 puertos en América, Cádiz y Sevilla en España y Portobelo y Veracruz en América, que hacían que de alguna manera el Estado español tuviese el monopolio de las relaciones comerciales con las colonias americanas. Este sistema se lo consideraba obsoleto, se lo consideraba que le ocasionaba al Estado español enorme cantidad de pérdidas y debió ser revisado, ¿sí? Debió ser reformulado. La reformulación se dio sobre todas las cosas por la introducción del contrabando, ¿sí? Sobre todo en la región de Buenos Aires, ¿sí?, en el Río de la Plata, que se va a convertir de alguna manera en el centro neurálgico de toda la política económica de los Borbones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lo reforma al sistema monopólico? Se lo reforma con la introducción de un sistema nuevo, que es el sistema de navíos de registro. ¿Qué son los navíos de registro? Una serie de embarcaciones libres, ¿sí?, que actúan al servicio de la corona española mediante un contrato, que tributan efectivamente ante los funcionarios, ¿sí?, de la corona española y que prestan servicio a la corona española, trasladando funcionarios civiles, militares, eclesiásticos, pero también pertrechos y tropas. Esto va a implicar una liberalización de la actividad económica, no liberalismo, es decir, no se está sumergiendo la política borbónica en el liberalismo, sino se está dentro del sistema monopólico, se está produciendo una leve apertura que se va a dar o se va a concretar en 1778 con el Reglamento de Libre Comercio. Y esto nos lleva a pensar, ¿sí?, en la última medida adoptada por los Borbones, que es una reforma de índole geopolítica, que tiene que ver con otorgarle mayor protagonismo al puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires es clave en la gestión de la geopolítica y la relación con el contrabando, una de las principales actividades que detraía del Estado español una enorme cantidad de recursos fiscales. Se crea en 1776 mediante una circular un nuevo virreinato, ¿sí?, que parte la jurisdicción del virreinato del Perú, genera la enemistad con los comerciantes y con las autoridades burocráticas de Lima y que de alguna manera reconduce todo el flujo económico hacia Buenos Aires, ¿sí?, que va a ser la capital del virreinato del Río de la Plata. Con ese nuevo virreinato, el objetivo es generar un mayor control administrativo de las élites criollas del puerto de Buenos Aires, ¿sí?, pero a su vez ejercer un control sobre las potencias, sobre todo sobre Gran Bretaña y Portugal, que intentan introducir mediante el contrabando mercancías en el virreinato del Río de la Plata, de alguna manera eludiendo los controles tributarios y administrativos por parte del Estado español. La introducción del Virreinato del Río de la Plata va a ser clave en la transformación del rol que va a ejercer la monarquía española dentro de lo que son los circuitos económicos, porque va a desplazar toda la actividad económica y todos los circuitos económicos hacia el sur, generando un nuevo centro urbano desde el cual después, en los tiempos de la independencia, van a comenzar a generarse los movimientos políticos destinados a lograr una mayor autonomía por parte de la clase criolla. Buenos Aires va a ser una ciudad que va a pasar desde sus pequeños 8.000 habitantes hacia mediados del siglo XVIII a los casi 40.000 habitantes durante el proceso de independencia. Es decir, si analizamos a las reformas borbónicas, encontramos que los objetivos de alguna manera fueron dirigidos a modernizar, ¿sí?, las relaciones entre el Estado español y la monarquía española y las colonias americanas, logrando o intentando lograr un mayor control administrativo de esas colonias. Una segunda conquista, una gran reforma desde arriba hacia abajo, buscando ponerle coto a esa autonomía de hecho que según John Lynch ya tenían las colonias americanas. Los objetivos van a ser modestos, porque efectivamente, si bien se crearon nuevas instituciones, la clase criolla, que era la que de alguna manera estaba ya inserta, ¿sí?, dentro del Estado y de las instituciones coloniales, va a tomar conciencia no solo de la necesidad de tener una mayor autonomía y de liberarse del peso de los funcionarios españoles, sino que a su vez va a adoptar las ideas ilustradas que estaban en Europa, que ya estaban en boga en Europa y en la propia corte española, y que van a ser claves en el proceso de independencia americana, que vamos a analizar en la próxima clase con el texto de Noemí Goldman. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya sido sencillo, y cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan me la hacen por Classroom o me la acercan en el propio video que va a ser colgado, y bueno, nos reencontramos la próxima clase. Muchas gracias.